Buenas noches, Luciana, gracias por estar acá y por venir. Por favor, gracias a vos. Contanos un poco cómo es esto del MST y de por qué deberíamos votarte a vos como candidata. ¿Cuáles son las principales propuestas? ¿En qué me cambiaría la vida a mí como cordobesa si vos llegas a ser gobernadora? Bueno, la verdad que nosotros desde el MST hace tiempo que venimos trabajando para un proyecto de izquierda que no solamente denuncie lo que está mal, que es mucho, sino que también tenga propuestas, como decís vos, para cada uno de los temas. La verdad que estamos en una provincia donde hace 20 años que nos gobiernan los mismos y que se hacen los desentendidos de los problemas estructurales, ¿no? Porque es una de las provincias más ricas del país y sin embargo tenemos los índices de pobreza más altos, porque en Gran Córdoba supera el 36%, tenemos los índices de desocupación también por encima de la media nacional. Entonces nosotros tenemos un programa, en primer lugar, que tiene que ver con jerarquizar a la juventud, que hoy en Córdoba 8 de cada 10 no tienen trabajo o tienen un trabajo precario, y para eso hace falta un verdadero shock de inclusión laboral, no solamente con salarios dignos, sino también con la creación de un ente autónomo que persiga al trabajo precario. ¿Por qué decimos autónomo? Porque hoy el Estado, que debería ser el que persiga a la precarización, es el primero que precariza. No solamente en su planta funcional, sino con los planes que han largado, el programa Primer Paso, que es la única política que ha tenido el gobierno provincial en los últimos años, que es trabajo por 2 mangos para los pibes y de forma completamente precaria. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros queremos priorizar. Lo otro que también tiene que ver es con lo público, la salud y la educación. Me quiero detener en el tema de perseguir el trabajo precario y de generar empleos para esta inmensidad de jóvenes que están boyando, porque esa es la palabra, están que no saben para dónde ir, que no le ven la salida, que no encuentran. Esto de generar un trabajo digno, ¿sería a través del Estado, sería con convenios con las empresas? Es que en realidad hay que combinar un montón de cosas. En primer lugar, vos fíjate que hace unos años el emblema del trabajo precario eran los call centers. Sí. Bueno, hoy es considerado un trabajo de lujo para los jóvenes. Tenemos otra situación que son la de los repartidores, Rappi. Nosotros sacábamos la cuenta por lo que cobran por viaje. Un pibe, para cobrar lo mismo que un legislador, tendría que hacer 44.400 viajes al mes. Lo que sería lo mismo en cantidad de kilómetros que llegar de acá a Egipto. Esa es la desigualdad que nosotros tenemos. Entonces, por otro lado, tenemos a pymes que cierran, que las pymes son la mayor generadoras de empleo, ¿no? Entonces, desde el gobierno hay que implementar incentivos a las pymes para que realmente tomen esta mano de obra. También hay un montón de planes que se pueden implementar desde el gobierno, desde la cuestión cultural. Hoy tenemos las agencias que son como un agujero negro porque no rinden cuentas de todos los fondos que se manejan y no podemos discutir nosotros cuáles son las prioridades, ¿no? Y ahí también los jóvenes pueden trabajar muchísimo, digo, porque estamos en Córdoba la Docta, sin embargo hay un montón que no pueden acceder a los estudios, ¿no? Yo soy docente en el nivel medio y veo cuál es la realidad de los pibes hoy, que no tienen ningún tipo de expectativas. Digo, y en estas elecciones hay 300.000 pibes que van a votar por primera vez. Sí. Y que ya nacieron bajo este mismo gobierno. Sí. ¿Sí? Y es cuando uno lo ve así, cómo les han impactado todas las políticas de este gobierno, que se propone una vez más una generación de 70 años, que en el 2050 ya prácticamente no van a estar. Entonces nos siguen endeudando, siguen hipotecando el futuro, siguen destruyendo la naturaleza, siguen destruyendo las fuentes de trabajo. Entonces, creo que hay que hacer un shock y dar vuelta a todo. Nosotros, de hecho, el eslogan de la campaña es dar vuelta a todo porque creemos que hacen falta cambios profundos. Y esto también tiene que ver, empieza desde la cuestión de la educación. Córdoba es la provincia del país que más invierte en educación privada.
de las cuales, o el 80% de las escuelas son católicas, que después no cumplen con la educación sexual integral, digo, para nombrar otras cosas. Y mientras tanto tenemos las escuelas públicas que se caen a pedazos. Yo revisaba las partidas presupuestarias, el ítem de infraestructura en escuelas fue el ejecutado el 21% únicamente de esas partidas. Y la legislatura no cumple con su función, que no es solamente tratar los proyectos. No, es controlar. Es controlar. Entonces, y por supuesto que no lo va a hacer esta legislatura, que es una escribanía del oficialismo. Entonces, esa es otra de las cosas en las que nosotros tenemos, y por eso nos proponemos para estar en la legislatura, para ejercer ese control, pero también proponemos que se eliminen esos subsidios a la escuela privada y que se destinen a la pública, para que la educación no sea otro factor más de segregación social, sino que sea igualador de oportunidades. Sí, aparte, bueno, no tanto el gobierno provincial, pero el gobierno nacional se llena la boca con el tema de la meritocracia y lamentablemente no somos Finlandia como para poder aplicar meritocracia, porque lamentablemente, y a los hechos nos remitimos, no todos tuvieron las mismas oportunidades. Para nada, y hay cada vez se acentúa más la brecha. Claro, y hay un Estado que se está desentendiendo absolutamente, ¿no? Entonces es ahí donde uno dice, bueno, es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de economía, es una cuestión de que el Estado para qué está, o dónde está. Y que esté al servicio de las mayorías, porque el problema es que hoy nosotros tenemos una Córdoba donde sigue gobernando un 1%, que son los que hacen política para beneficiar a ellos mismos y a sus empresarios amigos, y el 99% que queda afuera, que somos los que estamos trabajando, que trabajamos todos los días y no llegamos a fin de mes. Digo, los números que salieron hace pocos días mostraron que casi la mitad de la población de Córdoba no tiene acceso, no tiene cobertura de obra social. Sí. Esa es la situación que tenemos. Entonces, y mientras tanto, también otra de las cosas que se publicó es que este gobierno ha hecho casi un recorte del 20% en los hospitales públicos. Entonces, no tenemos acceso a la salud pública de calidad, no tenemos acceso a una educación pública de calidad, no llegamos a fin de mes. Hoy el que busca trabajo no consigue. Entonces, todo bien con las obras, que encima son obras que se vienen prometiendo desde hace años. Digo, porque el anillo de la circunvalación hace 60 años que se viene prometiendo. Y ahora, bueno, con bombos y platillos. La ruta 19-20. Bueno, y la autopista de Río Cuarto, cada campaña se inauguraban 2 kilómetros para cortar una cinta. Entonces, parece que nos toman el pelo. Y encima hacen publicidades millonarias, que también es plata de todos nosotros, porque la pauta oficial se maneja de una manera completamente discrecional, para tratar de tapar estas cosas. Entonces, creo que estamos ante una oportunidad de dejar de votar a los mismos de siempre, que como te decía antes, hace 20 años que están. Y también, por otro lado, los que se muestran como una alternativa, evidentemente que son representantes del gobierno nacional, ya están demostrando que no tienen nada para ofrecer, porque el gobierno nacional es el principal responsable también de todo de la situación que nosotros estamos viviendo. Y fíjate cómo no plantean proyectos muy diferentes, digo, porque Schiaretti también, en nombre de la gobernabilidad, le garantizó todo lo que necesitó Macri, el presupuesto del FMI, que es un presupuesto de miseria, le firmó el pacto fiscal, le apoyó el ajuste de los jubilados, que había dicho que nunca iba a apoyar a algo que fuera en contra del pueblo, en contra de los jubilados. Bueno, después siempre hacen lo contrario a lo que dicen en campaña. Entonces, también eso es una de las cuestiones que nosotros tenemos que ver, ¿no? Cómo revalorizamos la política como una herramienta de transformación social y no esto de que se ve tanto en campaña de hacer un marketing para vender ideas vacías o en el mejor de los casos, y si no, mentiras, lisas y llanamente. Entonces, ver, bueno, político que no cumple lo que prometió en campaña, tiene que haber un proceso de revocatoria. No puede ser que después encima se sigan promocionando para otros cargos, como es el caso de Yarlora, que ya tienen un récord, ¿no?, de cantidad de cargos en los que se postula. Recién dijiste el tema de educación y me lo pasaste como muy por arriba.
Si bien dependemos de una ley de educación federal y demás, me gustaría saber, al margen de por supuesto, el presupuesto en infraestructura y demás, porque hablamos de eso, ¿qué cambiarías vos con respecto al tema de los contenidos de la educación? Porque es como que ahí nos estamos quedando bastante atrás también, a pesar de, bueno, de la accesibilidad de Internet, esto de que también es inclusión, que en cierta forma coincido con eso, que está bueno que el Estado también se haga cargo de que todo el mundo tenga la accesibilidad. Pero digo, al margen de ¿cómo uso como alumno esta accesibilidad? Porque si no, hay una pata que me está faltando. Bueno, ahí hay una cuestión fundamental que quienes estamos en el ámbito educativo lo sufrimos mucho. Todas las leyes, todas las reformas son bajadas de arriba para abajo, claro, sin ningún tipo de participación de los que somos realmente los protagonistas de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. A nivel provincial, la ley 9870 que se aprobó en el 2010, que recordemos, se aprobó con represión afuera de la legislatura y demás, justamente había sido resistida porque bajó sin ningún tipo, o sea, la diseñan supuestos especialistas entre cuatro paredes. Atrás de un escritorio. Claro, y que no viven la realidad de las aulas. Ahora está pasando algo parecido con el cambio del régimen académico que se está implementando a cuentagotas en distintas escuelas, que tampoco fue discutida. Entonces, una de las propuestas es que haya un congreso pedagógico, en este caso provincial, pero también hay que hacer lo propio a nivel nacional, donde los docentes, donde los estudiantes, donde distintos sectores que estamos participando podamos opinar sobre cuáles son las prioridades a tener en cuenta en los lineamientos curriculares. Porque también hay un recorte, por ejemplo, de las áreas artísticas. Totalmente. Hay toda una visión, bueno, como decías vos hace un rato, meritocrática, mercantilista, y es importante que haya una formación integral. Por eso lo de la educación sexual integral que salió en la agenda en el último tiempo es parte de esos contenidos. Sí, además es una ley, digo, hay que cumplirla. Hay que cumplirla y esto no... Y no puede quedar a criterio... Claro, no es una cuestión de si estás de acuerdo o no. No es una cuestión de si... Puedo discutirlo, pero no es una cuestión de si estoy de acuerdo o no con hacerle el ITV al auto. Si no se lo hago, me puede llevar el auto. O me cobran multa. Bueno, entonces esto puedo estar de acuerdo o no, pero es una ley, soy docente, tengo que cumplirla. Y bueno, y vos fíjate cómo es la hipocresía de muchos sectores, porque cuando fue la discusión del aborto, estos sectores decían, no, se soluciona con educación sexual. Pasó la educación pero el otro lado, la educación sexual no la dan. Y después con mis hijos no te metas. Y fue la campaña así. Entonces, y las escuelas católicas y también otras religiosas están bajando esa línea. Entonces, hay muchas cosas. Ahora, si desde el gobierno no le pones presupuesto específico a los programas para que justamente se haga un seguimiento, digamos, de la aplicación de estas leyes. Un control y un de que control, se cumpla. Queda todo en la nada. Sí, no hay forma. Aparentemente se puede volver a tratar este año el tema del aborto. Sí, mira, nosotros somos de quienes creemos que fue muy positivo dar la pelea en el Congreso, pero no podemos esperar al 2000, porque no tenemos muchas expectativas de que con esta actual composición vaya a cambiar mucho la discusión, y esperar hasta el 2020, creo que ya quedó demostrado que cada día que pasa hay mujeres que se mueren. Entonces, nosotros impulsamos una consulta popular vinculante en relación al aborto, como sucedió en Irlanda, que incluso es una sociedad ultracatólica, y donde sí, aparte cerrada en esos temas. Y sí, y sin embargo se entiende, porque es una discusión que ya viene desde mucho tiempo en el resto de los países, de que es una cuestión de salud pública, de justicia social, de derecho democrático de las mujeres. Entonces hay muchas personas que, incluso siendo católicas, entienden esto de respetar al otro en sus decisiones, de ver las realidades. Sí, yo yo soy católica, apostólica, romana, practicante. Voy a misa, rezo, pero yo no puedo influir, mis creencias no pueden influir en la conducta del otro
en tanto y en cuanto yo sea Estado. Yo no soy diputada ni nada, pero de haber sido diputada con muchas salvedades, por muchas cosas que creo que podrían haber sido diferentes, probablemente hubiera votado a favor. Porque no tengo que pensar desde mi fe, Claro, no tengo que pensar desde que soy el Estado. Y el Estado tiene que darle las mismas oportunidades a todos. En Córdoba, todos sabemos, y si no sabemos, podemos averiguar en menos de 2 minutos cómo se puede hacer para hacerse un aborto teniendo X cantidad de plata. Ahora, mientras tanto, la gente, las mujeres que no tienen esa X cantidad de plata, se terminan muriendo. Sí, y llegamos, en Córdoba tenemos una situación peor, porque ni siquiera se respeta el aborto no punible. Entonces tenemos mujeres violadas, víctimas de violación, que son obligadas a parir en esas condiciones. Entonces, esa actitud que vos estás planteando es la que deberían tener todos, si estamos en una sociedad democrática, de respetar de que las creencias de cada uno no tienen que ser la del resto. No tienen nada que ver. Entonces, bueno, mis valores pueden ser completamente diferentes a los tuyos, pero si yo soy Estado en este momento, Estado desde el lugar que cumplo un rol, que puedo crear una herramienta que le cambie la vida a la gente, que salve vidas, no puedo detenerme porque yo no estoy a favor. Bueno, no. En Córdoba lamentablemente, yo digo porque el código en el cual está contemplado el aborto no punible rige desde 1921. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser que nos atrasen tantos años en una provincia como la nuestra? No puede ser que se le dé lugar a un par de dinosaurios que están en contra de derechos básicos. Entonces, esas son las cosas que queremos poner en la agenda, que queremos discutir, incluso también en relación a lo de la Iglesia, que nosotros lo planteamos en la campaña pasada y éramos los únicos. Sí. Digo, porque cuando hablábamos de la separación de la Iglesia y el Estado, de sacarles los subsidios, bueno, éramos los primeros en hablar del tema. Hoy ya es una cosa que está en discusión. Sí, bueno, y hoy de hecho la Iglesia misma se dio cuenta y de a poco ya los sueldos, el Estado no se los va a pagar más. Porque ya era una cosa insostenible. Ahora, hay que decir que eso representa solo el 5% de todos los beneficios y subsidios que recibe la Iglesia. Sí. Entonces, todas las iglesias, ¿no? Sí, no estamos hablando pero solamente de la Iglesia los que católica. reciben, sí, pero digamos el grueso va para la católica, las otras también, pero es ínfimo. Entonces, nos parece importante también decir eso, porque fue como lo que tuvieron que salir a decir algo porque además también está creciendo el rechazo a la institución. Digo, siempre separamos la creencia, la religión, por supuesto, de lo que es la cúpula. Por supuesto. Digo, porque nosotros también hace poco salimos con otro proyecto que tiene que ver con los sacerdotes que no estén con los chicos. La prohibición, porque están saliendo a la luz cada vez más casos, hasta el punto que el propio Papa tuvo que llamar a esa cumbre, pero que después en realidad todos terminaron diciendo que fue un fracaso porque no hay voluntad política para realmente ir a fondo y hacer una reforma como la que realmente haría falta. Y sí, entonces, y nosotros decimos que no es un cura de toda la institución porque está demostrado que los han encubierto durante años. Y estamos hablando de personas súper indefensas. Entonces, bueno, ¿vamos a dejar que todo siga como está o vamos a poner en discusión estos temas? Por más escabrosos que sean. Por supuesto, no. Más escabroso es que se siga tapando todo. Y por supuesto. Muchísimas gracias. ¿Dónde tenemos que poner la tilde si te queremos votar? Es en la lista 14, en la boleta única. Digamos, a nivel provincial somos los últimos, pero entiendo que después van a estar las listas que solamente tengan candidato a municipio, intendente. Claro, y no estén, pero al final de la boleta nos van a encontrar.